Hola, estamos aquí de regreso en nuestro espacio 5.0, donde ingeniero y geociencias se conecta en lo que queremos para nuestra sociedad, en las alternativas de tener los recursos energéticos del subsuelo desde un espacio ameno y aquí conversando hoy con Angie Roldán, que de estudiante a joven profesional cree en uno de los recursos que hoy genera interés, controversia y reto, el hidrógeno blanco. Angie, ¿cómo estás? Hola, muy bien, sí, gracias. Qué gusto tenerte aquí y qué bueno de los espacios que nos encontramos hace algunos años como estudiante y mirando tu tesis, pues hemos encontrado una gran sinergia como personas. Cuéntanos, ¿quién es Angie Roldán? Bueno, siento que yo soy una persona que pues ha vivido muchas cosas como pues como todo el mundo, ha tenido muchas vivencias y toda la vida me ha llevado a estudiar geología y a querer mucho la geología, avanzar en este tema tan importante y luego de un punto de mi carrera a empezar a interesarme por el hidrógeno. Que pues ha sido un camino largo y difícil porque uno se encuentra con personas que le dicen eso no tiene futuro, no piense en eso, haga otras cosas. Hay muchas líneas en la geología en las que usted puede trabajar, pero desde que yo conocí el hidrógeno fue como, yo quiero trabajar en eso, yo quiero hacer eso y yo quiero investigar eso. Y no tanto porque digan, no, es que Angie es pionera en hidrógeno en Colombia o porque Angie es la que lleva la batuta en hidrógeno, sino porque de verdad creo en este recurso y digo, esto tiene futuro y hay que trabajarlo. Y si yo estudié una ciencia que ayuda desde tantas líneas y desde tantas aristas, ¿por qué no enfocarlo en algo que para un futuro va a ser muy importante para el país? Súper, y qué bueno porque creemos en este recurso. Y Mm. algo, tu formación, tu escuela, tu colegio, tu universidad, tu familia, tienes una familia muy hermosa. ¿Cómo trae tus valores y te impulsa a tomar esas decisiones que hoy queremos aquí para conocer un poquito más de la persona de Angie y luego vamos a los temas de hidrógeno? No, pues mi familia vive en el Guainía, un departamento pues como que muy alejado, una zona de difícil acceso. Eh, Siempre ha sido un proceso muy difícil porque tuve que venirme a Bogotá a estudiar y a perseguir mis sueños sola. Decir como mi familia no tenían para decirme, yo me voy con usted a conseguirle dónde vivir, a estar con usted y a ubicarle en un sitio, sino que vaya usted. Y fue como llegué a Bogotá, no conocía Bogotá, no sabía de una ciudad tan grande porque pues yo nací en Villavicencio, pero pues viví mis últimos años del colegio en el Guainía y eso es un pueblo muy pequeño. Claro. Entonces llegar a Bogotá fue muy retador, sin embargo pues pude avanzar y fue como vamos a buscar dónde vivir cerca de la universidad, porque como no me sabía mover en la ciudad, mi idea fue vivir a 5 minutos caminando y no perderme en Bogotá. Claro. En- Y eso, no, y totalmente de acuerdo contigo, eso nos marca la vida. De igual forma, cuando llegué aquí a Bogotá, también llegué solo, yo llegué a Bucaramanga en un momento que pues vivíamos una época crítica en el país por los temas de seguridad, por sí. los temas, y pues salir de la familia también, pues era un reto que tenía. Y ser el primero de la familia que va a otra ciudad, pues es abrir camino, es encontrar nuevas experiencias, pero también retos, solo dónde te ubicas, cómo te ubicas. Pero uno lleva el territorio, uno lleva su origen. Y en ese sentido, ¿cómo has traído lo que aprendiste en el Guainía, la exploración? Porque uno cuando está joven, niño y es inquieto y cerca de la casa, entonces uno va, eh, en mi caso tuve la oportunidad de ir a caminar al río, explorar pues la roca, mirar los anfibios que estaban ahí, los guarazapos que decimos aquí, y explorar y los mamones silvestres que se daban. ¿Cómo tú viviste ese tema y esta experiencia en el Guainía con los recursos que tenías? Cuando estaba en mi colegio era artístico,
Entonces mi modalidad era, uno podía escoger si música, dibujo o baile, y yo escogí baile. Y eran como 10 horas a la semana para poder bailar. Y eso me pareció muy interesante. Entonces fue como, al principio yo decía como me encanta la danza, me encanta mostrar lo que siento a través del baile, a través del cuerpo. Y llegó un momento donde, bueno, mi abuelito también contribuyó mucho como en mi camino porque él siempre me decía, usted es muy inteligente, usted tiene mucho para ir. Muy inteligente. Gracias. Usted tiene mucho para dar, entonces piense en algo que usted de verdad quiera y pueda contribuir desde su mente. Entonces yo dije como pues tiene razón. Y no conocía qué era la geología, o sea, yo nunca había escuchado de la geología. Y allá en el Guainía había en ese momento solamente un geólogo, ya ahora somos dos. Y van a venir más. Y van a venir más, ya hay más personas que están estudiando geología y que son de allá. Entonces fue como, cuando conocí la geología fue como, es muy interesante comprender cómo funciona la Tierra, los procesos que hay en ella, ayudar a la comunidad desde el tema de gestión de riesgos, desde el tema de los recursos minerales, de que todo el mundo tiene un celular. ¿Y cómo funciona un celular? Pues con minerales. Entonces fue como, esto me ayudaría mucho a contribuir de muchas maneras. En ese momento, En el Guainía hay varios minerales, ¿cierto? en ese momento yo no pensaba en el hidrógeno claramente, pero sí pensaba de que podía contribuir de gran manera estudiando geología. Y luego ya cuando estaba en clase y ya estaba estudiando geología, siempre tenía a mi profesor, mi director de tesis, que fue Juan Carlos Molano, y él me decía como, vamos a hablar de la geología del cratón. Y nadie conocía el cratón. Entonces era como, bueno, nuestra estudiante que vive allá, por favor, cuéntenos cómo es el cratón. Que viene el cratón. Y yo como, ay, profe, qué pena. Y él me decía, pero cuéntenos que no sé qué, aprovechando que usted sí lo conoce, que usted sí estaba allá, que usted sí lo ha visto. En dos palabritas o algo sencillo para aquellas personas que nos están viendo, ¿qué es el cratón? Para que no nos quedemos así. Bueno, sí. Pues el cratón amazónico simplemente son rocas muy antiguas, así de forma sencilla para que todos entiendan. Son rocas muy antiguas donde hay mucha historia y, y pueden haber muchos minerales, principalmente también hay muchos elementos radiactivos que pueden servir para muchas cosas importantes. Y eso, o sea, son rocas muy antiguas que tienen mucha historia y que son muy importantes para el país y que son de las rocas más antiguas de todo el mundo. Entonces es una geología muy diferente a la que uno está acostumbrado a ver cuando va a la cordillera central, cuando va a la cordillera occidental. O sea, se encuentra uno ya con cosas diferentes, pero muy importantes que a veces no están tan presentes al ser una zona de difícil acceso. Claro. Pero, y algo que tú comentabas, o sea, vienen de una escuela de origen artístico, danza, unido con la antropología, con desarrollo humano, pero también se conecta con la geología y a las rocas más antiguas que va unido con las civilizaciones y todo. O sea, no, por ser humanos no estamos alejados de las rocas ni de lo que la roca nos da, y por eso los invitamos al Guainía, que hay un gran espectro y unas grandes alternativas de ver la unión de estos recursos minerales que tenemos, pero también con la historia de la humanidad misma, donde tenemos eso y pues todo eso lo une también la geología y los espacios. Pero ahora volviendo a nuestro tema del hidrógeno blanco, precisamente esas rocas antiguas juegan un rol muy importante que hemos visto y que hemos estudiado y que con la diversidad geológica que tenemos en el país existen en diversos territorios. ¿Qué piensas de las oportunidades en lo que has trabajado y la visión que se pueda integrar en ese sentido para dar ese mensaje que hoy estamos mirando y que diferentes instituciones gubernamentales, empresas, compañías de servicios, grupos de investigación están trabajando sobre el hidrógeno blanco? ¿Vamos por buen camino? ¿Hay oportunidad con estas rocas antiguas que tenemos? Cuéntanos, Angie, desde tu punto de vista. Sí, o sea, siento que en este momento en el que estamos no se contempla tanto ir a estudiar el cratón amazónico por el tema de las comunidades indígenas, pero también hay que pensar en que esto las puede beneficiar. Y no hay que pensar como, no, es que ese territorio no se puede tocar porque hay comunidades indígenas, sino que al contrario.
ya que para mí y para muchas personas el cratón amazónico tiene un potencial muy grande para la generación de hidrógeno. ¿Por qué no explorarlo y por qué no avanzar en ese camino contribuyendo a las comunidades? Porque como veníamos hablando, o sea, mi decisión de estudiar geología no fue como, ay, yo quiero estudiar geología porque sí, no, yo quería ayudar a las comunidades. Yo quería no solamente pensar en trabajar y en vivir una vida cómoda, sino en que mi esfuerzo y mi dedicación y mi trabajo se refleje y ayude a las comunidades. Y esa apertura, tú eres parte de esas comunidades, ¿cierto? Sí, yo soy indígena de la etnia Puinave. Y en ese sentido, lo que tú nos comentas, el integrar ese conocimiento ancestral, ese interés de desarrollo de nuestras comunidades indígenas, unido con este tipo de recursos que tenemos en los territorios, generan una oportunidad para ponerlo sobre la mesa y mirar qué se puede desarrollar. Exacto, o sea, no es como, eso no se puede tocar porque ahí están las comunidades indígenas, al contrario, hay que investigarlo y si tiene potencial, hay que fortalecerlo y encontrarlo para ayudar a las comunidades, que ellos tengan, se apropien de ese territorio y sepan cuál es el potencial que tienen allá y digan como, con esto nos podemos beneficiar y podemos tener mejores oportunidades en ese sentido, muchas personas de las comunidades quisieran venir a estudiar geología para volver a su territorio y poder avanzar en ese proceso, porque dentro de todas las fuentes de generación siempre se habla de la serpentinización, pero también hay otras fuentes como la radiólisis, Ujú. que es precisamente esa descomposición de esos elementos radiactivos y allá está el potencial. Entonces no es como eso no se toca porque hay comunidades indígenas, sino hay que explorarlo y hay que avanzar también en ese camino. No es como, ay, no, es que Colombia tiene potencial en la cordillera occidental, Colombia tiene potencial aquí, Colombia tiene potencial allá, pero allá también tienen potencial, pero no lo vemos porque hay comunidades indígenas. Al contrario, hay que potenciarlo y contribuir a las comunidades. Y hablando de ese potencial que también tenemos en la cordillera occidental, que tenemos al norte del país, cuenca Sino San Jacinto, opciones de las cuencas Llanos, opciones de las cuencas Putumayo, estos procesos naturales de serpentinación, radiólisis, termogénesis, acuatermólisis y otros diferentes procesos que están ocurriendo en la naturaleza pueden traer ese interés de tener un recurso que estamos entendiendo, que estamos esperando y que estamos analizando. O sea, además del territorio que tenemos en Guainía, en la zona de Guaviare, donde está el cráter amazónico, ves, y de los estudios que hemos hecho en el país, esas opciones de Occidente, Llanos, Putumayo, Guajira, Sino San Jacinto, abren un espacio y un espectro de exploración, de buscar ese conocimiento, ¿no? ¿Qué piensas sobre ello? Sí, hay mucho potencial. O sea, a mí muchas veces me preguntan como, ¿usted cómo ve el hidrógeno? ¿O usted cree que Colombia sí tiene hidrógeno? Y yo siempre le respondo, no les puedo decir que sí, no les puedo decir que no. Lo que sí les puedo decir es que Colombia tiene un potencial muy grande, porque con la literatura que hay y con experiencias de otros países podemos ver todas las fuentes de generación que hay, que no son solamente una. Y Colombia tiene todo el potencial. O sea, Colombia es tan geológicamente diverso que tiene todas las fuentes de generación, las tiene Colombia. Entonces, por eso podemos posicionarnos en un lugar donde posiblemente en un futuro, espero que próximo, tengamos como todas las herramientas para poder avanzar en eso y decir como sí hay hidrógeno. Pero en este momento, como estamos en exploración, no digo como, no, es que sí hay hidrógeno y generar expectativas que no conocemos todavía, pero tenemos la cordillera occidental, tenemos el cratón amazónico, tenemos las cuencas, tenemos llanos, la cuenca Sino San Jacinto. O sea, si usted piensa e investiga en todas las fuentes de generación que hay, en Colombia pueden estar. Obviamente el hecho de que yo diga, tengo rocas ultramáficas y entonces la serpentinización se da de esta manera y ya hay hidrógeno, o sea, no, yo no puedo asegurar eso porque así estén todos los elementos que conforman un sistema teóricamente hablando, no significa que ya esté el recurso ahí. Hay que estudiar caso por caso, hay que estudiar uno por uno y por eso tenemos que seguir avanzando en exploración y seguir enfocándonos y dándole la prioridad que se merece para llegar a un punto donde, digamos, ya investigamos en todas las zonas posibles
y hay hidrógeno en todas las zonas o hay hidrógeno en estas zonas. De acuerdo. Y lo que tú comentas es muy importante. No es tan solamente tener los ingredientes, hay que hacer y tener el proceso adecuado para que ocurra esos principios y se materialice la generación, que va a ocurrir por pulsos, que va a ocurrir de forma continua, que va a estar disuelto en acuíferos, que va a enriquecer ciertos sistemas. Es algo que uniendo los diferentes elementos de los procesos y los flujos que hemos empezado a estudiar, pues vamos a entender si unimos cada uno de los cosas. Hablando de esto, la investigación es fundamental. Además de tener el potencial, pues tenemos que revisar lo que está haciendo grupos de investigación y celebro y le doy gracias a todos los grupos de investigación que hoy están Sí. buscando entender y igual al impulso que se está dando a nivel gubernamental, a nivel institucional, con inversiones que no solamente están ocurriendo en Colombia, están ocurriendo en los Estados Unidos, billones de dólares. Vemos a el Departamento de Energía de los Estados Unidos impulsando este tipo de recurso que puede ser un recurso de la nación, como lo declararon ya en la Bolsa de Valores de Nueva York. Pero también vemos como en la Comunidad Europea, diferentes países como Francia lo ha declarado un recurso nacional y un recurso para emprendimiento, de desarrollo de empresa, de investigación, de igual forma que Australia, de igual forma que los países africanos donde ya se ha encontrado este recurso, ya lo están usando. En ese sentido, ¿cómo ves la investigación y los trabajos que se han hecho desde la universidad han sumado esos ppms o esas concentraciones o esos flujos que hemos ya visto en algunas publicaciones? Y los invito a que vean las diferentes publicaciones que han hecho las diferentes universidades y hemos realizado y que hemos compartido en diferentes redes sociales. ¿Cómo ves esa investigación y ese muestreo que se ha hecho en ese sentido? ¿Qué pudiéramos traer aquí sobre la mesa? Muy importante. O sea, yo siento que las universidades tienen todo el potencial para investigar y para avanzar en este tema y lo han hecho muy bien. O sea, yo me siento muy orgullosa de decir que me gradué de Geología de la Universidad Nacional y de decir que en 2022 empecé este proceso de investigar hidrógeno y de ser de las primeras mediciones que se hicieron en el país con Isabel Moretti, que es una exponente a nivel mundial de hidrógeno natural. Y fue como que también verla a ella y empezar a investigar sobre eso y de ver cómo ese proceso era tan importante, decir como hay que investigar esto. Y desde que yo empecé en esa investigación, por ejemplo, digo como, o sea, cuando yo empecé fue muy difícil porque no había nada, o sea, prácticamente no había nada. Eran como una o dos cosas que hizo Ecopetrol, pues, que hicieron ustedes. Entonces fue como, pues empecemos de cero, pero empecemos, porque si no empezamos nunca vamos a avanzar. Y fue un proceso muy chévere de ir a campo, no solo una vez, 4 veces fuimos a campo. La primera vez que fui, obviamente no tenía tan claro muchas cosas que tengo ahora y no sabía cómo decir como cuáles eran los mejores lugares para hacer mediciones o por qué iba a decidir estas zonas, pero esa experiencia me ayudó a entender todo el proceso, a presentar como una metodología de exploración en superficie y decir como ahora ya sé por qué seleccionaba estas cosas, ahora ya sé a dónde tengo que ir a medir y en todos los eventos, congresos, la convención energética, en todos los sitios donde expuse mi investigación, todos me decían como esta tesis de pregrado parece una tesis de maestría y yo como muchas gracias. Entonces fue como muy enriquecedor y muy importante y luego ver cómo mis compañeros también empezaron ese camino y me decían como cuando nos encontrábamos en un sitio, me decían como por el hidrógeno blanco. Y yo, sí, por el hidrógeno blanco. Los hidrogenios, ¿no? Los hidrogenios, Los exacto. hidrogenios. Entonces es como, ese proceso ha sido muy importante y siento que ya no era solo la Universidad Nacional la que llevaba la batuta, sino que ya eran muchas universidades que estaban investigando en el tema y estaban trabajando en eso y tenían buenos estudiantes que querían avanzar en eso y en este momento ya no son 1 o 3 tesis de pregrado, sino que ya hay muchas tesis. Entonces eso es muy importante porque todas esas pequeñas investigaciones han contribuido a lo que tenemos ahorita y al conocimiento que hay en este momento para hidrógeno ha sido gracias a los estudiantes para mí. O sea, siento que obviamente hay muchas consultoras,
hay muchas empresas que están trabajando, pero el aporte que han hecho los estudiantes y que espero lo sigan haciendo Claro. ha sido muy importante. Entonces, cualquier persona que haya investigado en hidrógeno natural o lo esté haciendo, tiene que sentirse muy orgulloso porque está aportando algo muy importante al país. Así es, y así nos sentimos, y aquí también nos sentimos igual. Porque precisamente, y retomando tus palabras, eh, digamos, el empezar no fue fácil. El empezar siempre trae retos, y más cuando tienes algo de un pensamiento disruptivo. Pero es ahí donde realmente la persistencia y el creer en lo que tú haces, en lo que tú crees, en lo que tú vales, en lo que tú te impulsa a desarrollar. Y pues de igual forma logramos traer, como lo han visto de pronto en las publicaciones que ya hay en el país, y pues varias de las publicaciones aquí este servidor están a sus órdenes. Y es un gusto de realmente eh, encontrar a los estudiantes y al grupo tomando referencia a estos trabajos, estos papers que pues se realizaron en su momento y que hoy continúan y que generan pues un entendimiento para buscar esas opciones y traer esa apertura. Y eso lo hemos hecho desde el conocimiento del ingeniero 5.0, un ingeniero que abre las oportunidades de su conocimiento desde el sector de hidrocarburos, desde el sector de oil and gas, a cómo hacemos sinergia en el entendimiento de un nuevo recurso que hoy no tan solamente considera las opciones de exploración, sino ya considera las opciones de explotación. Y unas opciones de explotación que no solamente va a una producción de una generación natural, sino a una generación de una recuperación secundaria o terciaria, como los diferentes procesos que se están hoy generando a nivel y que se ha desarrollado por la industria de hidrocarburos por mucho tiempo, y que la idea es hacer un símil y traer desde la parte de geociencia, la parte de geología, integrarla con la parte de ingeniería y sumarla al reto que también la gran escuela y el gran camino que tenemos aquí de nuestra sociedad y comunidad en hidrógeno, que celebro la hoja de ruta que tenemos en Colombia, donde integra el hidrógeno verde, el hidrógeno azul, y daba un espacio de sandbox o un espacio de innovación a otros recursos de hidrógeno, pues nos ha impulsado y nos ha unido en un ecosistema de un recurso que tenemos que revisarlo, donde tenemos que mirar las emisiones, la carbonointensidad. Realmente lo que tenemos y vamos a producir es una energía más limpia, y que en ese proceso pues va a ser un portafolio que se va a sumar a las otras energías para generar una seguridad energética, y esa seguridad energética va a traer un portafolio de energías en ese sentido. Creo que pues el ecosistema que tú comentas, Angie, pues es muy interesante, y realmente es muy alentador y te impulsa cada mañana a continuar desarrollando, como tú comentas, nuevos escenarios, nuevas alternativas, a confiar en lo que tú has hecho, en lo que tú realizas, en lo que hemos construido, y en ese sentido, pues, seguir adelante. Celebro también que las diferentes instituciones están dando una seguridad de un marco regulatorio, un marco institucional, las compañías de servicio que nos han acompañado en este proceso, porque aunque pues lo hemos hecho con grupos de investigación, con nuestros consultores mundiales, en los cuales hemos tenido también a la Pritzhofer, hemos tenido también Isabel. a Isabel, y también hemos tenido a otros expertos que han venido aquí en el país, pues nos han permitido retarnos y mirar y cómo también creen del potencial que tenemos, como hablábamos inicialmente, de los diferentes sistemas energéticos que tenemos de subsuelo en ese sentido. ¿Cómo consideras ya los pasos a seguir y la sinergia? Porque cuando hablamos de geología con un sistema energético, lo hemos asociado con minerales, que debemos también hacer sinergia con los minerales, porque también tienen procesos que podemos hacerlo, pero también con los hidrocarburos o con otras fuentes de recursos energéticos del subsuelo que pues permiten ese sentido. ¿Cómo ves esa sinergia y ese traslado de competencias? Venías de una carrera de geología por tu interés y tu ímpetu disruptivo y buscar y estudiar y buscar entender, estamos hoy aquí hablando de hidrógeno blanco. Pero también, como tú comentas, hay varios estudiantes y compañeros que hoy ya se han volcado a estudiar, pero porque existe el conocimiento y el pensum en las competencias que pudiéramos traer en ese sentido, ¿sí? ¿Cómo tú crees que se debe continuar fortaleciendo desde la academia
el traer ese conocimiento y que haya una sinergia. O sea, no está solamente también que en una sola dirección, yo creo que es bidireccional. O sea, lo que aprendamos en hidrógeno blanco lo podemos traer a los otros recursos energéticos y de igual forma de los otros recursos energéticos traerlo para el hidrógeno blanco, incluyendo los minerales. ¿Cómo ves esto desde la academia? Fortalecer, asegurarlo y dar una invitación a aquellos estudiantes que quieren estudiar geología o ingeniería de petróleos, que es mi caso, Ujú. para poder hacer y mantenernos en ese conocimiento, porque suma, ¿no? Sí, no, pues, o sea, siento que hay unas bases muy importantes desde el sector de hidrocarburos, que esas son unas de las oportunidades que podemos ver, y el hecho es que el hidrógeno es un tema nuevo, pero no se empieza de cero. Tenemos muchas bases y tenemos toda una experiencia en el sector de hidrocarburos que nos, desde la línea del hidrógeno blanco, la beneficia muchísimo. Entonces no tenemos que decir, vamos a empezar desde cero. No, eso no pasa. Sí, y ahorita lo hablábamos cuando hablamos de tu experiencia de muestreo y la experiencia que tuve cuando iniciamos el muestreo. O sea, estar con el agua hasta el cuello, con una compañía que iba con todos los estándares de seguridad y que nos acompañó en su proceso, pero que también generamos unas metodologías aprovechando el testeo que hacíamos en superficie de cromatografía de gases, de opciones de tomar muestras PBT en cilindros, que después los llevamos a los laboratorios, que también los laboratorios han iniciado ese camino también de cómo mantener y asegurar el hidrógeno blanco, porque han sido experiencias Sí, que... la verdad ha sido muy difícil porque se siente que estar en ese proceso desde el principio hasta el final me ha enriquecido mucho en el sentido en que uno se da cuenta que las cosas no son fáciles y que el hecho de que haya una experiencia ya en un sector desarrollado, también había que empezar de cero en muchas cosas y era el tema de cómo manejar los gases, de cómo decidir qué puntos voy a ir a medir, porque no era como, es que en hidrocarburos ya están los pozos, entonces ya podemos usar eso, no, porque como son tantas fuentes de generación, son diferentes entornos los que tenemos que ver. Entonces, dependiendo de ese entorno de generación, tenemos que buscar la metodología o la forma de llegar a ese conocimiento. Entonces, al principio, como vamos a campo, entonces ahora, ¿dónde vamos a medir? ¿Y qué criterios vamos a usar para escoger los puntos? Entonces era como lo que usted decía, el agua hasta el cuello, era como, ¿ahora qué hago? Entonces, estoy aquí y esta es una zona, por ejemplo, no sé, el Valle del Cauca. Esta es una zona donde posiblemente prima el tema de la serpentinización. Entonces, ¿qué tipo de alteraciones tengo que seguir para poder ir a medir allá? ¿O qué tipos, o sea, qué tengo que ver para decidir voy a medir acá? Y luego ya cuando estábamos en la medición, como el equipo no está detectando. ¿Por qué no está detectando? ¿Porque no hay hidrógeno o porque hay algo mal en el equipo? Entonces, de hecho, en nuestra comisión fuimos al Servicio Geológico de Cali, ahora sacamos un cilindro y lo abrimos de hidrógeno y sí estaba detectando. Entonces nosotros dijimos, entonces no hay hidrógeno, eso no, o sea, ¿qué está pasando? Entonces fue como, fueron problemas con el sensor, fueron problemas con la sonda, fueron problemas de esta sonda no está funcionando, tengo que fuimos al Home Center allá en Palmira a comprar otra sonda diferente para probar otras cosas. Sí, sí. Aquí no estamos dando créditos comerciales, es solamente la experiencia, ¿no? Entonces, entonces sí, y era como, vamos a comprar esto, vamos a buscar esto, vamos a hacer esto, y era como, ya pudimos por fin medir y realmente sí habían concentraciones de hidrógeno. Entonces el proceso no fue así como, ay, qué sencillo y utilicemos esta experiencia, sí se puede usar ya ahorita en otras fases y en otros momentos, pero había que empezar por algo. Entonces como que empezar con todo ese proceso de conocer dónde vamos a muestrear, tener como el conocimiento de vamos a hacer esto acá, vamos a hacer esto allá. Luego ya cuando estábamos en el laboratorio, que dijimos, vamos a hacerlo lo de las muestras. No, lo de las muestras de gases que yo le conté, yo me acuerdo en ese año que le dije, llegaron, las enviamos en avión y llegó a Bogotá y no tenían gases, se escapó el gas. Como no era la forma en la que teníamos que hacer las mediciones, que teníamos que hacer el atrapamiento del gas. Entonces como que todas las experiencias ayudaron muchísimo Claro. y son procesos diferentes. Entonces yo viví unos problemas y unas cosas muy diferentes a los que otros investigadores como usted, como las otras universidades, tuvieron que enfrentarse. Sí. Pero aún así, en este momento decimos como ya avanzamos en esto, ya sabemos cómo hacer la medición de gases,
ya sabemos cómo atrapar bien esa muestra y llevarla al laboratorio para poder hacer otros análisis. Y todas esas experiencias de utilizar técnicas de laboratorio como el Raman, como la microtermometría, como el análisis de inclusiones fluidas, todo eso que uno usaba para otras cosas, para minería, para hidrocarburos, las pudimos usar para hidrógeno. Entonces como que no teníamos que empezar completamente de cero, pero sí habían detalles en el proceso que teníamos que empezar de cero. Total. Y toda esa experiencia ya nos generó entonces un camino y ya nos abre entonces una siguiente etapa, una siguiente fase. Vamos a unir todos estos sistemas, vamos a volcarlo en un conocimiento nacional y en ese sentido pudiéramos estar entonces integrando ahora eh, un nuevo recurso que va a requerir inversión, que va a requerir reglamentación y cómo lo vamos a estandarizar dentro del marco regulatorio. Se ha escuchado que pues viene ronda exploratoria del país, asignación de bloques, buscando precisamente este recurso con superposición de proyectos o con recursos exploratorios, es lo que pues leemos en los decretos y resoluciones que están haciendo y pues está en este marco. ¿Cómo considera Angie que pues debemos continuar y hacia dónde debemos ir en este momento para aquellos que nos están escuchando en este espacio? Hay que seguir con investigación. Siento que la NIH ha hecho un buen trabajo en el tema de todo el tema de inversión para proyectos, para investigación, para exploración, las empresas que están explorando también, las universidades que le siguen apostando al hidrógeno. Siento que en investigación vamos muy bien, hemos avanzado y lo seguimos haciendo y hay proyectos de continuar en esa línea. En cuanto al tema regulatorio, también hemos avanzado mucho. Siento que Colombia es pionero a nivel mundial en temas regulatorios porque ya están saliendo los lineamientos que se deben seguir para tener una autorización, para hacer un proyecto, para avanzar en ese camino. Entonces, como que todo se está juntando. Entonces, la investigación está avanzando, el tema regulatorio está avanzando, se está priorizando, o sea, en Colombia se está priorizando mucho el tema de hidrógeno natural, de geotermia, de hidrógeno de también toda la gama de colores, pero siento que sí vamos por un buen camino y que hay que continuar así. Hay que seguir con la investigación, no hay que parar, no hay que decir como, ¿será que sí, será que no? O sea, no es momento de dudar, es momento de continuar, de seguir Me investigando. encanta eso. No es momento de dudar, es momento de continuar. No es momento de dudar, es momento de avanzar, es momento de seguir investigando, de seguir con las normativas que se están avanzando en este momento, porque hay que dar esa seguridad jurídica que muchos inversionistas necesitan para llegar a este país y decir, yo voy a invertir tanto dinero para que investiguen, para que exploren y para que encuentren el recurso. Angie, muchas gracias. Y este espacio yo creo que es el primero de muchos que se van a traer aquí sobre el hidrógeno blanco, porque como tú comentas, vamos a avanzar. Y en ese sentido van a haber nuevos comentarios, nuevas experiencias que aquí en Ingenieros 5.0 los estaremos trayendo con personas y ángeles como tú para este tipo de recursos y nuestros territorios. Muchas gracias por la invitación. Sí, es muy importante concientizar a las personas y hacerlas ver que no están haciendo un trabajo en vano y que realmente en algún momento de sus vidas van a ver el resultado pues de su trabajo y de su esfuerzo. Entonces hay que continuar con la investigación, con la exploración para descubrir el verdadero potencial que tiene Colombia para el hidrógeno natural.